presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez, contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros actores dentro del denominado caso Golpe de Estado 1. De acuerdo a la información que llega desde la Fiscalía de La Paz, se ha presentado acusación la jornada de este día martes y se está pidiendo 20 años de cárcel para el gobernador del departamento de Santa Cruz. Vamos a mostrarles a ustedes parte de la acusación que se ha conocido la jornada de este día martes en la sede de gobierno. La Fiscalía presenta acusación formal por el caso Golpe de Estado 1. El juicio se realizará en los primeros meses del 2024. Los acusados son Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico de Potosí; Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa del gobierno de Yanine Áñez; Yanine Áñez, expresidenta transitoria de Bolivia; Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; el general Vladimir Yuri Calderón, excomandante general de la Policía; el general Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Yanine Áñez; el general Jorge Fernández Toranzo, ex inspector general de las Fuerzas Armadas. Los delitos. La Fiscalía acusa a Luis Fernando Camacho de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos. Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa; el general Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; el general Yuri Calderón, excomandante general de la Policía, son acusados de los delitos de terrorismo. Para Marco Antonio Pumari, la acusación señala el delito de terrorismo en grado de complicidad, asociación delictuosa y uso indebido de bienes públicos. Para Yanine Áñez, expresidenta transitoria de Bolivia; para el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Carlos Orellana; para el ex inspector general de las Fuerzas Armadas, el general Jorge Fernández Toranzo, se acusa el delito de terrorismo en caso de complicidad. Estamos a esta hora de la noche en una comunicación directa con el doctor Martín Camacho. Él es abogado del gobernador del departamento de Santa Cruz, que ha sido acusado la jornada de este martes de los delitos de terrorismo, además de otros. Doctor Camacho, buenas noches. ¿Cómo recibe usted esta acusación? Por lo expuesto, el gobernador de Santa Cruz se lleva la peor parte dentro de esta acusación que ha sido presentada y que va a derivar en que se instale un juicio durante los primeros meses del próximo año. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Primero que nada, un gusto poder saludarte, desearte una feliz Navidad, una feliz fiesta. Y bueno, a través de tu programa, saludar a toda tu teleaudiencia. Bueno, en definitiva, nos ha sorprendido la forma en que se ha presentado la acusación cuando se encontraba una etapa preparatoria recién aperturada ante la presentación reciente de la imputación en contra del señor Marco Antonio Pumari. Sin embargo, creemos que justamente la presentación de esta acusación obedece al hecho de que en los próximos días, específicamente el día viernes 29 de diciembre, estaba a punto de dictarse la liberación, o en todo caso la cesación a la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho, justamente por el vencimiento del plazo ante la última ampliación que hace unas semanas atrás, el 12 de diciembre, ordenó la autoridad jurisdiccional, indicando justamente que sería la última oportunidad en donde se amplíe este periodo de detención, entendiendo que se ha pasado superabundantemente el plazo razonable establecido en la ley 1173 y además ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la presentación de la acusación, Junior, cambia totalmente el escenario judicial y la posible liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, entendiendo
que ahora la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez anticorrupción, debe remitir los antecedentes con la acusación ante un tribunal de sentencia, lo que impediría que el día viernes se lleve a cabo la acusación. Por lo tanto, el único propósito de esta presentación de la acusación que hace el señor Omar Mejillones es justamente evitar que el día viernes se lleve a cabo una audiencia en donde iba a recuperar su libertad el gobernador Luis Fernando Camacho, justamente cuando se recordaba un año de el secuestro sufrido por el gobernador y además la pérdida de la democracia, no solamente en el departamento de Santa Cruz, sino en toda Bolivia. Doctor Camacho, como abogado usted del gobernador del departamento, le voy a pedir que me ayuden con la segunda hoja, el segundo cuadro. Fíjese usted, si uno revisa la acusación, sucede que quien se lleva la peor parte en esta acusación por el denominado caso Golpe de Estado 1 es su cliente, su defendido, porque lo acusan de terrorismo, lo acusan de financiamiento al terrorismo, lo acusan de cohecho activo, lo acusan de seducción de tropas, lo acusan de instigación pública a delinquir, lo acusan de asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos. Es decir, es el único acusado dentro de el documento que hoy se ha conocido, que tiene, por ejemplo, casi una decena de presuntos delitos tipificados en el Código Penal. Si usted revisa la figura de Luis Fernando López, es ministro, es terrorismo, el caso de Yanine Áñez, si seguimos en el otro documento, por ejemplo, también se habla del delito de terrorismo en grado de complicidad. Es decir, ¿cómo reciben ustedes que le han descargado todo el Código Penal al gobernador de Santa Cruz? Bueno, primero que nada, es un error procedimental. En realidad lo que está cometiendo el Ministerio Público, sabe el doctor Omar Mejillones, no sé si lo hace a propósito o no, que su acusación tiene o ya sufre de un defecto absoluto. Y es claro, y hay que recordar que la segunda imputación o la ampliación a la imputación que se presentó en contra del gobernador Luis Fernando Camacho en el caso Golpe 1, donde se le amplían los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes públicos y otros, nunca tuvo a cabo una audiencia de medidas cautelares, es decir, nunca se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. Y si usted recuerda muy bien, Junior, porque hubo una entrevista con su persona en su programa, fue justamente la audiencia en la que el señor el general Gonzalo III fue retirado de la audiencia. Fue en abril del presente año, el 28 de abril, cuando se decidió ampliar por segunda vez el plazo para la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Sin embargo, no se fundamentó la imputación, por lo tanto no ha habido una audiencia de medidas cautelares respecto a estos tipos penales. Lo que no aperturó, consecuencia lógica, no se aperturó una etapa preparatoria y por lo tanto el Ministerio Público no ha podido presentar o no podría haber presentado una acusación, porque ni siquiera la imputación ha sido resuelta en audiencia de medidas cautelares. Entonces, aquí ya se ha provocado un defecto. Fíjense cómo cuando no se hacen las cosas bien, cuando el único propósito que se busca es evitar justamente la cesación a la detención preventiva del gobernador, se está provocando un defecto en el mismo proceso que va a generar un caos, que además va a dilatar durante meses la posible instalación, si es que no deja en suspenso indefinidamente la instalación de un juicio que no va a tener seguramente su comienzo o su iniciación, como dijo el señor Mejillones, los primeros días del año 2024, sino probablemente meses después de iniciado el año 2024, justamente por una negligencia del mismo Ministerio Público, pero además de la autoridad jurisdiccional. Y es que Luis Fernando no ha sido cautelado por seducción de tropas, no ha sido cautelado por cohecho activo, no ha sido cautelado además por uso de bienes y servicios públicos. Entonces no hay o no se ha resuelto esa imputación. Entonces ya hay un defecto absoluto. Ahora, yo dudo que el señor Mejillones y el señor Elmer Laura desconozcan de la ley, pero evidentemente están provocando una nulidad que en realidad nos favorece como defensa
del gobernador, porque existe un defecto absoluto que no va a permitir que se lleve a cabo el juicio. Entre tanto, no se corrijan todos estos incidentes. Antes, la ley 1970 preveía una audiencia conclusiva, se llamaba, que saneaba todas estas cuestiones antes de ingresar al juicio. Ahora, antes de ingresar al juicio, deberá resolverse a través de un incidente justamente estos defectos, lo que va a retrotraer una etapa dentro del proceso y provocar justamente una dilación que en todo caso no va a ser culpa de la defensa, sino culpa únicamente del señor Mejillón. Doctor Camacho, lo que usted me dice es que antes de que se lleve o se instale o pretenda iniciarse el juicio, debe resolverse las cautelares, por ejemplo, de los delitos que hasta ahora no han sido cautelados al gobernador Luis Fernando Camacho. No lo puede resolver, para quienes no entienden muy claro el derecho, es decir, el tribunal de sentencia no puede resolver un tema cautelar, es decir, esa es otra instancia que debe conocer en todo caso, imputación, pero una cautelar, pero estamos frente a una acusación ya. Claro, es que en realidad el fiscal se ha saltado una etapa. Antes de presentar la acusación, debió considerarse la imputación, y la imputación no ha sido considerada por el juez. Evidentemente, la imputación por el delito de terrorismo sí se consideró, ¿no? Hace un año atrás, casi el 29 de diciembre, y fue resuelta la apelación. Pero la segunda imputación no ha sido considerada por ninguna autoridad jurisdiccional. El señor Elmer Laura nunca llevó a cabo esta audiencia cautelar. Por lo tanto, esa imputación no tiene calidad de cosa juzgada, es decir, no se ha definido si hay probabilidad de autoría o participación, y al no definirse la probabilidad de autoría o participación, no puede existir una acusación. Es prácticamente, Junior, como saltarnos de la denuncia a la acusación directamente, ¿no? Eso es lo que está provocando el señor Omar Mejillones. No sé si lo hace a propósito o lo hace porque desconoce la ley. Hubiera sido más sano, y usted se ha dado cuenta perfectamente, dice, ¿por qué el gobernador Luis Fernando Camacho tiene casi una docena de delitos? Pero hubiera sido más sano en todo caso para el mismo proceso que solamente se lo acuse por terrorismo, que en todo caso es el delito que es más grave o el que tiene la pena más grave. Pero fíjese que al acusar por todos estos otros tipos penales que nunca han sido resueltos, está provocando una nulidad. Pero bueno, ya no lo puede subsanar, es insubsanable en realidad, ya no puede retirar esa acusación, ni puede pretender hacer como quiso hacerlo con la imputación que presentó en su momento contra 3 imputados y luego presentó otro memorial. Lo que pasa es que no sabe hacer su trabajo el señor Mejillones. Ahora va a tener que esperar a que se resuelva por la vía incidental un defecto absoluto que nosotros vamos a plantear, pero el día que se nos notifique la acusación de manera formal. Doctor Camacho, ¿ustedes van a esperar que se instale el juicio o van a presentar algunos recursos que le flanquea la ley para tratar de dejar sin efecto esta acusación? Porque usted habla de un defecto procesal, digamos, que podría provocar la nulidad de la acusación como tal. Sí, evidentemente, Junior, justamente el defecto empieza a reclamarse o puede reclamarse desde el conocimiento del mismo con la notificación formal. Nosotros no conocemos oficialmente la acusación, ¿no? Es más, en este momento estamos conociendo a través de tu medio, porque antes no solo sabíamos que se había presentado la acusación, cuáles son los tipos penales. Y yo esperaba justamente que ocurra lo que nos acabamos de informar a través de tu canal. Esperaba que cometan este error de querer acusar por todos los tipos penales. Entonces, cuando nos notifiquen formalmente, que tienen que notificarnos, en teoría tiene que ser y si me permite, Junior, unos minutos, lo que va a suceder es que el juez cautelar, el juez anticorrupción Elmer Laura, cuando radique la acusación, va a ordenar que se remita a un tribunal. El tribunal, luego de que revise los 37, 38 cuerpos, que ya deben ser un poco más, tal vez 40, hace unas 3 semanas que lo revisé, eran 39, 40 cuerpos, va a revisar todo y va a radicarlo, ¿no? Entonces va a ordenar primero, esto es lo que va a suceder, va a ordenar primero que con la acusación fiscal se notifique a todas las otras partes intervinientes, a todos los acusadores, ¿no?
al ministro de Gobierno, al señor Eduardo del Castillo, que todos los días da conferencia de prensa, a la Procuraduría, al Viceministerio de Transparencia y a la señora Lidia Paz. Y ellos tienen 5 días para presentar su acusación particular. Entonces, cuando estén las acusaciones particulares, más la acusación fiscal, las 5 acusaciones, van a notificar a todos los acusados. Al gobernador Luis Fernando Camacho tiene que hacerse personal la notificación en Chochocoro con todas las acusaciones, y nosotros tenemos 10 días para presentar nuestras pruebas de cargo. Entonces, este momento vamos a conocer oficialmente la acusación, y a partir de ahí, oficialmente, vamos a tener conocimiento de este defecto absoluto, y es a partir de ese momento que tenemos 10 días para presentar el incidente de actividad procesal defectuosa que ha provocado el señor Omar Mejillones y que va a tener que responder en una audiencia. Y lo más probable es que el tribunal lo resuelva y ordene, obviamente, que el juez cautelar lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares y retrotraiga hasta ese momento entonces la imputación. Pero hasta eso, ¿cuánto puede haber pasado? Incluso si no lo niega. Imagínese, Junior, ¿cuánto puede haber pasado hasta que se resuelva todo este trámite? Entonces, la idea del señor Mejillones de que empecemos el juicio los primeros días de enero, como él ha dicho, es totalmente descabellada. Ni siquiera las notificaciones las va a poder hacer los primeros días de enero. Claro, doctor Camacho, es que más allá de todo lo que va a tener que registrarse antes de instalar el juicio como tal, es que con esta acusación se impide que Luis Fernando Camacho vaya a tratar de recobrar su libertad. Es decir, más allá después de que un tribunal devuelva, digamos, la acusación a un juez cautelar. En medio de todo eso, la norma establece que quien está acusado no puede, digamos, acogerse, por lo menos de momento, a libertad. Entonces, ¿usted considera que es eso lo que se busca con esta acusación? En realidad, Junior, lo que va a suceder es, como le digo, el juez lo va a remitir a un tribunal y el tribunal ya no va a llevar la audiencia del viernes. Va a ser por eso, porque ya no va a ser el juez va a perder competencia al remitir el cuaderno. Eso es lo que están buscando, que va a remitir el cuaderno y va a perder competencia. Y otro detalle justamente es que ya en etapa de juicio el tema del vencimiento de plazo pasa a un segundo plano. No es que desaparezca la posibilidad de la cesación por el vencimiento del plazo, sino que el día viernes ya el señor Ernest Laura no va a tener la competencia para llevar la audiencia, y lo más probable es que nos diga: lo lamento, no tengo el cuaderno está en el tribunal, no puedo llevar la audiencia. Entonces, lo que se busca es que justamente el viernes el cuaderno procesal, que son 39 de 40 cuerpos, estén en un limbo judicial entre el juzgado anticorrupción y un tribunal que aún no lo va a haber radicado, porque va a revisar, y está en su derecho, hoja por hoja, desde el primer actuado hasta el último actuado de 40 cuerpos que son el cuaderno procesal en este momento. Gracias, doctor Camacho. Le agradecemos por haber atendido y por haber conversado con nosotros para darnos a conocer mayores detalles respecto a qué trae consigo esta acusación que se ha presentado contra el gobernador Luis Fernando Camacho dentro del caso Golpe de Estado, donde la Fiscalía pide 20 años de cárcel. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, Junior. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Mientras algunas economías en la región y en el mundo sufren la inflación, el desempleo y la crisis, ¿cómo está la economía en Bolivia? Somos el país con la menor tasa de desempleo en la región. Estos son los números, evidentes, claros, precisos. En el mundo hoy tenemos tasas de inflación elevadas, pero aquí nosotros vemos que en nuestro país somos la segunda más baja inflación de la región al mes de noviembre. Algo que teníamos antes y que no estaba bien era la dependencia de la economía básicamente en un solo producto, que era el gas. ¿Qué queremos hacer nosotros ahora? Diversificar la economía. Esa es la llamada economía de base ancha. No tener una economía que dependa de un producto, sino estamos desarrollando el tema agropecuario y además industrializando. Gobierno del Estado.